Nuestra investigación trabaja sobre las prácticas y experiencias de cuidado de salud mental de los actores territoriales que están referenciadas como promotoras de derechos. Y se articula esto con la decisión de pensar una noción de cuidado que implica todas las prácticas de salud, desde la promoción, la prevención, la atención y todos los tipos de cuidados en sus diferentes formas que adquiere social y profesionalmente. La pandemia nos mostró que había muchas cuestiones invisibilizadas respecto de las prácticas de cuidado, y en el campo de la salud mental comunitaria también sabemos que hay muchas experiencias y prácticas que no son referenciadas habitualmente, que son prácticas que se hacen casi como prácticas naturalizadas de algunos espacios, y otras con muchos esfuerzos que históricamente han constituido el campo de la salud mental y de los cuidados. La pandemia mostró que hay una serie de redes formales e informales que se activan cuando hay una emergencia, un problema, cuando hay algo que convoca socialmente. Y entonces intentamos tratar de visibilizar esas prácticas que se organizaron frente a este evento mundial y particular que nos atraviesa a absolutamente todas las personas. Entendiendo una noción de cuidado que implica no solamente las prácticas institucionalizadas o las prácticas organizadas y reconocidas, sino también las posiciones de los estados como garantes de esos derechos de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, en esa posición distinta que tomaron los estados y los gobiernos de los diferentes países respecto de qué hacer y cuáles eran las medidas que iban a tomar en la pandemia. Entonces, nuestro objeto principal era poder articular estas dos cuestiones, las medidas tomadas por los gobiernos y las prácticas de cuidado territoriales, tratando de identificar aquellas prácticas que, visibles o invisibles, trabajaron sobre los cuidados en salud mental, en cada uno de los territorios en los que trabajamos, con todas las diversidades posibles en las que aparecieran esas prácticas, siempre que fueran referenciadas como prácticas promotoras de derechos. Y respecto de eso, identificar cuáles eran las medidas de gobierno que habían favorecido, las que faltaban, las que podían promover o las que podían interferir, y en qué lugares esto ocurría y de qué maneras esto ocurría. Tratando de colaborar en esta articulación de la universidad con y los diferentes territorios, además como un aporte a la gestión, a la evaluación y a la implementación de las políticas públicas, y que sirviera a quienes tienen que tomar decisiones en los diferentes niveles y en cada uno de los espacios, herramientas concretas para saber dónde estaban los problemas y qué cosas sí habían funcionado. Y dónde estaban los problemas en la implementación. Muchas veces sabemos que en la implementación de medidas de gobierno, de políticas públicas, el problema no es ni el sentido ni el origen de esa política, sino los diferentes caminos en los que se puede implementar, o que puede haber alguna traba o alguna dificultad. Y en ese sentido nos parecía muy importante, por un lado, mapear las políticas de gobierno, las medidas que se tomaron, pero también referenciar desde los diferentes actores que participan en estas prácticas, tanto las formalizadas como las no formalizadas, cuáles eran esas medidas que ellos recuperaban como importantes, o cuáles eran las que necesitarían para poder funcionar o para poder mejorar la promoción de derechos que ellos estaban intentando o estaban trabajando hacer. Bueno, la verdad es que la mayoría de los que participan de este proyecto
han trabajado antes de alguna forma articulados y parte de los ejes centrales de nuestro trabajo están articulados teórica, epistémica y ontológicamente en prácticas que tienen que ver con las relaciones y las redes entre los territorios, entre los diferentes espacios de nuestro país y de la patria grande, en las diferentes redes profesionales, asociaciones y universidades, pero también con los territorios concretos, ¿no? La mayoría de los investigadores que estamos trabajando en este proyecto, también tenemos inserciones y trabajo desde siempre en las comunidades, en lo comunitario, con una perspectiva de salud mental comunitaria, con una perspectiva de salud comunitaria y de salud integral. En ese sentido, todos los que participan han tenido tienen siempre las relaciones con los territorios en los que están inmersos, pero además tienen esta posibilidad de articular diferentes tareas, tanto de promoción como de extensión, cooperación, según las universidades y las facultades, de investigación e incluso de capacitación, docencia o articulación concreta en apoyo en alguna tarea concreta de los territorios. Y en ese sentido, las articulaciones tanto con unidades de salud como con unidades de gobierno, de los gobiernos locales muchas veces, o provinciales, o nacional incluso, porque algunos de nosotros participamos del Consejo Consultivo en Salud Mental y Adicciones, por ejemplo, el Consejo Nacional, otros participan de redes, otros están entramados en otros organismos, pero en todos ellos hay esta articulación entre organizaciones de usuarios, movimientos, asociaciones profesionales, universidad, centros de salud, gestión, gobiernos. Entonces, esas redes que cada uno de nosotros tenía o entramaba, se activaron mucho con la pandemia. Y esto hizo que desde el comienzo de la pandemia ya empezáramos a trabajar en diferentes redes o volviéramos a poner el foco en la construcción de redes específicas. La mayoría de las personas que participamos en este proyecto participamos inicialmente de dos redes que se activaron durante la pandemia y que reflotaron redes anteriores, de salud mental y derechos humanos, de la Conferencia de Salud Mental Regional, y que armaron dos redes específicas, la red de políticas y prácticas de cuidado internacional y la red de prácticas y experiencias de cuidado internacional. Y construimos con esas redes internacionales diferentes espacios para trabajar, para pensar, tanto prácticas como políticas, y cómo las podíamos analizar, cómo las podíamos ver. Participan países de toda América y en dos casos participan de Europa y de Asia también. Pero la idea es que en esa diversidad podemos tratar de integrar esos conocimientos, dar esas voces y esas polifonías, aportarlas a las lecturas de nuestro objeto de estudio, de nuestro objeto y nuestro objetivo central de la investigación, que es poder intentar visibilizar esas prácticas y experiencias de cuidado y poder revisar la articulación con las medidas de gobierno y las políticas como prácticas de cuidado también. Nuestro fin principal es poder promover y construir conocimientos que sean útiles socialmente, políticamente y éticamente. En esa construcción para nosotros es muy importante la participación en cada uno de los procesos de construcción, desde la construcción del problema hasta la construcción de los resultados y las formas de difusión, la participación de todos los actores. Eso es central para nosotros porque la implicación y la participación hace a la posibilidad de entender no solamente la polifonía y la pluralidad de voces que intervienen
en la lectura del análisis de los resultados de cualquier investigación, sino particularmente en la implementación de medidas de gobierno, qué cuestiones considerar. En el análisis de actores, en cualquier evaluación de políticas públicas, uno sabe que siempre que tome una medida va a haber perjudicados y beneficiados, gente que sienta que no llevó esa medida lo que necesitaba, y gente que sienta que esa medida cubrió ampliamente sus expectativas o que ni siquiera lo esperaba. En ese sentido, poder trabajar con los diferentes actores de diferentes sectores, con diferentes experiencias, con diferentes inserciones territoriales, nos parece que va a permitir poder visibilizar los puntos centrales y complejizar esas lecturas que a veces en la evaluación más rápida uno podría pensar que son promotoras de derechos y que nos preguntamos por qué no han sido leídas de esa manera o no han sido sentidas de esa manera. Nos parece, por un lado, que esa lectura es uno de los resultados que nos parecen importantes. La segunda es esta voluntad que tenemos de visibilizar esas experiencias y esas prácticas que históricamente se realizan en los territorios con actores muchas veces olvidados o que a veces con la importación de modelos extranjeros o de teorías extranjeras no son tan reconocidos, pero que hacen al trabajo cotidiano y al cuidado cotidiano y a la promoción de derechos implicada y cotidiana de los territorios. Y en ese sentido, la pandemia, con la urgencia, con la necesidad, mostró efectivamente eso, mostró efectivamente las redes, cómo se activan las redes, cuáles son y cómo y de qué manera la gente se implica en esos cuidados y cómo prima esta voluntad de sostener derechos o no. Creo que tiene desafíos, pero también yo rescato varias cosas de la pandemia. La pandemia nos interpeló en todos los sentidos y en todas las formas. A los investigadores me parece que nos abrió espacios y formas de comunicación que de otra manera hubieran sido bastante improbables, como por ejemplo usar la virtualidad para poder hacer reuniones, para poder hacer asociaciones, para poder hacer trabajo conjunto y encontrar otras formas de trabajo que no son las habituales. Y en ese sentido me parece que de alguna manera fue una herramienta democratizadora u horizontalizadora de la oportunidad de escuchar discursos, conferencias, autores muy lejanos. La pandemia hizo que se abrieran muchos espacios, incluso de organizaciones internacionales, de organizaciones nacionales, pero también de espacios mucho más reducidos o de voluntades de algún investigador de abrir los espacios de relaciones, capacitaciones o conocimientos que tenía y compartirlos. Eso me parece que realmente es un avance para la investigación. Y el otro avance es la posibilidad de trabajar con otros que andar trasladándose, etcétera, no es sencillo en ningún momento, siempre tiene costos, y la pandemia también permitió que nos juntáramos a trabajar con otros e inventáramos formas de trabajar con otros con plataformas virtuales. Y también aceleró aprendizajes para todos respecto de esto. Por supuesto, el trabajo territorial se complejizó porque también esto que por un lado democratizó para los investigadores a quienes tenemos acceso a internet o a servicios de comunicación e información, muestran las distancias que hay con algunos espacios, lugares, etcétera, que no pueden o no tienen conectividad o no tienen los insumos que les permitan mantener esa conectividad.
Y esto también es muy importante. Para todos los que hacemos trabajo territorial, esto fue un gran desafío. Y si bien en algunos lugares, por ejemplo, se implementó comprar celulares llevar computadoras a los lugares, las señales tampoco eran buenas, los servicios tampoco eran tan sencillos de conseguir, que incluso que dejaran a las personas usar estos instrumentos o estos aparatos tampoco fue sencillo en algunas instituciones, por ejemplo en las instituciones de encierro, y esto también es un problema para todos los que hacemos el trabajo territorial. Y ahí es donde se ve como planes como la entrega de computadoras en las escuelas, como el instalar desde el ARSAT y los satélites hasta posibles señales en cada uno de los lugares para que accedan y haya conectividad, es una política que necesitamos sostener y necesitamos que sea una política de Estado y no una política privada solamente.